Hola, pues muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. No sé cuándo vayan a poder abrir esta grabación. Ay, no, 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 de veras, ¿cómo les pido disculpas? Porque nunca me había atrasado tanto, pero esta semana fue de no tener un minuto libre y no funcionó el Wi-Fi el martes, que era cuando les tocaba la clase a ustedes, y no funcionó el miércoles. Entonces, además de no tener ni un solo minuto, tuve que meter pues 4 horas extra de clases, porque pues estas grabaciones las tengo que hacer acá en la casa. Eh, no piensen las que no me conocen que soy tan informal, pero pues así sucedió y no tiene por qué volver a suceder. eh, Fue el jefe, el ingeniero, ¿no? De departamento técnico ahí donde rento el lugar para dar la clase y tiene la sospecha que unos arreglos que hicieron en la sonorización o el aislamiento sonoro que tiene ese salón, porque es de usos múltiples, eh, tal vez modificó algo, porque yo tengo años dando ahí. Entonces quedamos en dejar las puertas abiertas y llevar un repetidor y, ay, no sé. Hicimos ahí algunos acuerdos porque yo no puedo estar quedando mal con ustedes, me muero de la vergüenza. Entonces, vamos a empezar esta grabación. Es la primera sesión de de este nuevo módulo. Solamente son 12 sesiones, o sea, vamos a tener 24 horas de clase. Eh, Les recuerdo que cuando las grabaciones no son presenciales, pues a veces duran un poco menos de las 2 horas, porque cuando son presenciales, pues hay preguntas, hay comentarios, se les da un momentito a las personas para, pues salir al baño, al agua. Entonces, eh, no es que sean 120 minutos de clase, pero bueno, las sesiones las preparo con mucho cariño, con mucho cuidado para que sean muy ricas, ¿no? Que tengan información, que sean sorprendentes, porque esta clase es la asombrosa Edad Media, no nada más es así como que historia universal, no, 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 no. Estoy segura que pues las que ya van avanzando se van a dar cuenta de muchas cosas. Las que apenas están iniciando, les va a llamar la atención, les va a llamar la atención la cantidad de cosas que no nos platican ni en los salones de clase, ni en, no sé, pues en las pláticas o las películas o lo que quieras. Es una etapa de nuestra historia donde se formó todo lo que nosotros creemos que se formó en el Renacimiento, pero bueno, en el siglo XVIII se encargaron, ¿no? De jalar como 3 siglos dentro de lo que era la educación formal. Entonces, para las personas que están iniciando el curso, les recuerdo que inicié en el año 1000 y estamos tratando de llegar al 1400, o sea, el 480 del Renacimiento. ¿Por qué elegí del 1000 al 1400? Porque eh, ahorita está perfectamente aceptado que pues la Edad Media, así se le llamó, pero pues por falta de conocimientos, así se le llamó en el siglo XVIII, los franceses le pusieron ese nombre, pero ahora se llama Edad Plena. Fíjense que en la nueva clasificación se llama Edad Plena y en otras clasificaciones se le llama Primer Renacimiento. ¿Por qué? Porque aquí fue, en estos siglos, fueron los verdaderos cambios geográficos, políticos, ideológicos, culturales, religiosos. Y el Renacimiento, el 480 y el 580, son el resultado. O sea, lo que a nosotros nos encanta y nos lo enseñan en todas partes y tomamos cursos del Renacimiento por todos lados. eh, Ese es el resultado del trabajo y del derramamiento de sangre y de pues esfuerzos de personajes realmente muy avanzados, porque pues sí, estaban como muy solos.
Entonces, por eso me animé a dar este curso. Está teniendo mucho éxito. Son más de 30 personas las que están inscritas. Con mayor razón me muero de la pena que no hubiera funcionado la primera sesión. Entonces, miren, voy a compartir pantalla. Aquí ya estamos en la compartida de pantalla. Déjenme hacer esto grande. Muy bien. Les comentaba a las personas que tomaron la clase presencial que me gustaría iniciar todas las clases con una micro, así una pequeñísima como cápsula de trivia. O sea, no tiene ninguna importancia si sabemos o no sabemos esto, pero son cositas que van a ir dándonos imágenes para poder ir realmente armando, ¿verdad? Las secuencias, pues ya en nuestra mente. Cuando yo les doy la información, pues ustedes ya tendrían como imágenes, ¿no? Pensar la información es importante. Les voy a platicar así unas cositas como muy simples, pero hay veces que no tenemos idea, ¿no? De cómo estaban sucediendo las cosas. 9 cositas de la moda en la Edad Media. Fíjense, algo que es medio chistosito es imaginar cómo caminaba la gente, porque tenía muchos diferentes tipos de zapatos y esos diferentes tipos de zapatos no eran nada más que fueran colores o materiales, sino que tenían suelas de material diferente. Entonces, las personas que todavía tenían que usar por su nivel socioeconómico, tenían que usar suelas muy gruesas de cuero, ¿no? Todo es natural, de cuero muy grueso, pues se la pasaban pisando de puntitas porque no se doblaba la suela. Entonces era una manera como de identificar a alguien, aunque anduviera disfrazado o trajera una capa que se robó. El caminar de puntitas implicaba que estaba acostumbrado a usar ese tipo de suela. Otro tipo de suela era tal cual amarrar trapos. Fíjense qué tremendo, o sea, los zapatos amarrado de trapos y pues protegerte los pies. Pues era muchísimo peor porque no podías mover, ¿no? Ni siquiera los tobillos, porque pues tú mismo te hacías los nudos y los nudos apretados, casi como si trajeras férula. Cuando se empezó ya a definir que las personas que estaban dentro de una nobleza o dentro de un señorío feudal, que no tenían que protegerse los pies de piedras o de estos guijarros, etcétera, empezaron a adelgazar las suelas. Y de ahí se cambió la forma de caminar, pero también a alguien se le ocurrió ponerle un poquito de taconcito, también a alguien se le ocurrió que podía danzar, ¿sí? Porque ya podía moverse. Entonces ya no nada más era escuchar la música, sino también pues hacer ciertos movimientos de cuerpo, no la danza que nosotros imaginamos, no, ciertos movimientos de cuerpo porque ya tenías una posibilidad de mover tobillos y de mover pues lo que es punta talón. Entonces, fíjese, las cosas que pasan simple y sencillamente por el tipo de zapato que se pudiera usar. Otra de las cosas que llama la atención en la Edad Media es la ausencia de pantalones. Era pero muy específico el tipo de hombre que tenía un caballo y lo montaba, porque las personas que tenían dinero, claro que tenían caballo, pero era para jalar la carroza, la carreta, lo que quisieran. Entonces no los montaban, aunque tuvieran ese activo, porque un caballo era muy caro. Mientras en nuestro mundo, mientras un hombre dentro de una sociedad no acostumbre como cosa normalita a andar a caballo,
no se inventaron los pantalones, aunque en otras partes se utilizara, pero el hombre funciona, el ser humano funciona por necesidades apremiantes. Somos un poco flojos para poder hacer cambios en las cosas que llevamos generaciones utilizándolas porque funcionan. Pero ¿qué era lo que sí se usaba? Bueno, o traer túnicas largas, como pudieran ser los doctores, los maestros, los sacerdotes, las personas influyentes, o traer las mallas. Estas mallas no estaban unidas en la cadera, no, no era que subieran así como si fueran leggings, no, pantalones apretados, no. Se amarraban con unos listoncitos solamente de un lado, del lado exterior, se amarraban a un cinto interno, que muchas veces ese cinto, pues era lo que sostenía tu fondo, digamos, ¿no? El manto interior. Pero como eras por separado, pues a veces se te rompía una, pero te quedaba la otra, ¿no? Entonces había veces que la gente podía andar de dos colores y era absolutamente normal. Ni se van a reír, ni van a pensar que es ¿cómo se llama? Proposición de moda, ni nada. Los tipos de túnicas de las clases de media hacia abajo eran muchísimo más cortas que las de las clases influyentes, pero si estamos hablando más o menos de él que cubrían los muslos, porque ellos no utilizaban ropa interior. En la Edad Media no existía la idea de la ropa interior como pues un sentido de pudor o un sentido de higiene. No, no había, simplemente no había. Los colores de la ropa, que podía ser la lana, que era pues lo normal, pero desafortunadamente pues les causaba muchísimas abrasiones en la piel. Y pues en aquellos tiempos cualquier cosita, cualquier cortada podía, ay, qué barbaridad, desencadenar enfermedades muy fuertes, ¿no? Porque no existían los antibióticos. Pero los colores de la ropa, ya fuera lana o ya fuera algodón, sí implicaban un estatus y había muchísimas leyes, no solamente reglamentos, donde se prohibía que una persona que no tuviera tal título nobiliario o tal título académico, si no podías comprobar que tenías ese nivel social o ese nivel de conocimientos, no podías utilizar el rojo o el verde o el color violeta. No, no lo podías utilizar porque al final de cuentas era como la manera de controlar, que pues en aquel tiempo, ¿cómo le hacías para checar quién había estudiado y quién no, o quién era sacerdote? Ya para cuando lo descubrías, pues ya te habían robado todo, lo de tu casa. Entonces, los reglamentos se generalizaron y era muy sencillo, si tú estabas en la calle, tú veías a alguien de algún color, tú podías saber su nivel social y su profesión. Otra cosa que ayudaba era el acomodo dentro de los salones de clase, dentro de los juzgados, en la mesa, en las fiestas, ¿no? Sociales. Eh, el color que traía la persona, pues implicaba el lugar que iba a ocupar en ese espacio donde se estaba celebrando, pues no sé, algún juicio o alguna ceremonia. Otra de las cosas es que el negro no significaba luto. El negro fue una de los colores preferidos de la alta sociedad porque hacía que resaltara de una manera fabulosa el brocado. El brocado era la manera más fácil de que quedara claro que tú eras mucho más, estabas más arriba que los que pudieran ser tus vasallos. El brocado era un bordado que en su momento se hizo a mano y luego ya se
incluyó en los telares, como hacer tapices, ¿verdad? Pues ya se hacían las telas para estos tipos de mm, vestimenta que ustedes pueden ver aquí. Y esos brocados, principalmente cuando estaban hechos a mano, se utilizaban hilos de oro, o sea, hilos con metálicos, a veces oro, a veces plata. Entonces resulta que muchas veces la tela que traía una persona utilizando utilizada para hacer su túnica, tenía que guardarse bajo llave. A lo mejor él no, la persona, el dueño no, pero el ropaje sí. Y el que fuera negro, como les digo, no tiene absolutamente nada que ver con que fuera sacerdote o que estuviera de luto. Esto que ven ustedes aquí es un típico zapato medieval. Pudieran pensar y pensarían bien que la forma tan puntiaguda, tan fuera de posibilidad, que además la tenían que rellenar con acerrín o con arena de río, ¿no? Lo rellenaban la punta y luego pues ya metían el zapato, el pie con, protegido, ¿no? Con tu malla, con la malla que ellos usaban. Ustedes pudieran decir, bueno, Blanca, es que se hace así, pues porque es bien fácil hacer un cucuruchito, ¿no? Así como un cono de nieve, hacer un cucuruchito, ya ese cucurucho, ya le pones el talón, le pones la suela abajo y ya se vuelve zapato. Tienen razón, sí pudiera ser muy fácil, pero fíjense que no fue esa la situación. Nosotros los seres humanos no somos tan sencillos. Cuando empezaron las cuestiones de las cruzadas, algún herrero muy inteligente se dio cuenta que además de proteger el pie, ¿no? Los pies al lado de los caballos, ¿no? O sea, en las, ¿cómo se llama? Cuando estás montado, en solamente proteger los pies, pues daba lo mismo ponerles unos picos del material con el que está hecho con la que está hecha una armadura, o sea, metal, y les estaba entregando dos cuchillos, ¿no? O sea, dos dagas, pues imagínate. Tú vas en tu caballo y tú puedes hacerle daño o al propio caballo de tu enemigo o a tu enemigo en caso dado que no estuviera su armadura completa. Bueno, solo Dios sabe, no lo sabe. ¿Cómo se le ocurrió a alguien utilizar este tipo de zapato, pero de cuero, para dar a entender o que él había estado en las cruzadas, que era pues muy importante y era una reputación muy, muy, muy favorable, o que alguien de tu familia había estado en las cruzadas? ¿Eran incómodos? Pues claro, claro que eran incómodos, pero ahí les va. Siglo XII, siglo XIII, para principios del siglo XIV se tuvieron que prohibir, o sea, autoridades. Y por favor, o sea, que una autoridad te diga cómo no debes de vestirte. Se tuvieron que prohibir porque empezaron a hacerse cada vez más largos, más puntiagudos, a tal punto que hubo ciudades, o sea, hubo barrios en algunas ciudades donde los meros, meros, meros traían este tipo de zapato con una punta tan alargada que tenían que amarrar un cordoncito a la punta y ese cordoncito amarrárselo al chamorro, porque si no se les iba a doblar y no podían ni caminar. Imagínense nada más, qué cosa tan impráctica. Pero bueno, este que les pongo aquí es bastante, bastante normal. Y si ustedes ven esta pintura, pues se pueden dar cuenta que de aquí en adelante se van a dar cuenta que en muchas de las pinturas del medievo y aún pinturas hechas en el siglo XIV van a poder darse cuenta de lo puntiagudo e impráctico de los zapatos que se usaban en aquel tiempo. ¿Cuáles van a ser las primeras formas de ropa interior? Simple y sencillamente tomar el fondo, no la túnica exterior,
sino el fondo de algodón, que muchas veces tenías uno por toda tu vida. Te lo regalaban el día de tu boda y con ese mismo te enterraban. O sea, es mínima la cantidad de posesiones que tenían las personas de nivel bajo en la Edad Media. Aquí ustedes pueden ver cómo hacían un tipo de pantalón, pues para protección propia, y se lo amarraban con nuditos y con cuerditas. Cuando terminaban el trabajo, pues se lo soltaban y ya seguían como cualquiera de los demás. Esto de las posesiones, pues es todo un tema para nosotros que estamos en un mundo de consumismo y de abundancia, pero no se pueden imaginar lo que significaba el tener una prenda de vestir nueva. La mayoría de las personas, sus prendas de vestir habían pertenecido a alguien más, algún tío fallecido, al hermano que ya le tuvieron que hacer algo, conseguir algo más porque ya está demasiado grande o fornido, lo que quieras, y su ropa, aunque sea remendada, la pasa a alguien menor. Pero los mercados de ropa usada o de pedazos de tela, ¿no? De ropa que ya estaba tan mal que se tuvo que partir los mercados de ropa usada, pues era la bendición. Y muchas veces, pues eran carretas que iban levantando cosas que se encontraban en los ríos o en los naufragios o en los asaltos en los caminos. Y ¿para qué vas a querer toda esa tela? Pues la vendías sabiendo que en cualquier pueblo que llegaras iba a haber alguien que iba a querer comprarte eso. No era, ay, es que en cada casa hay una viejita haciendo telita ahí con algodón o con lana. No, así no era la situación. Por último, fíjense que en algún momento, no lo sabemos, en algún momento empezó a ser un elemento de distinción de clases sociales, el tamaño de la túnica. Y las personas que empezaron a utilizar la túnica cada vez más larga, que eran las clases altas, pues de repente empezaron a exigir que las clases bajas empezaran a utilizar la túnica cada vez más arriba. Eh, ¿Les convenía a las clases bajas? Pues claro que les convenía, menos tela, menos problema. Ahí es donde los mayas se volvieron leggings y es donde se inventó la camisa. Ya más adelante, pues ya se va a introducir el pantalón, ¿no? Más adelante, más adelante. Por último, les tengo estas pequeñas zapatillas con plataforma. Hasta ahorita la plataforma más alta que se ha encontrado, que está vivita, ¿verdad? En lo que es Europa, tiene 50 centímetros de altura. 50 centímetros de altura. Se utilizaba para proteger la ropa de las damas que se transportaban de su casa a pie, no en carruaje, de su casa a el evento al que iban. Pudiera ser misa o pudiera ser pues una fiesta, una gala, lo que ustedes consideren. Tenían que ser ayudadas para caminar, porque la protección era porque las calles, no había banquetas, no había espacios seguros, entonces te ensuciabas a ti misma y llegabas y ensuciabas la casa o la iglesia donde ibas. Otra de las situaciones de las plataformas es proteger la orilla de las faldas, de las túnicas, no de las túnicas, de las capas, de los excrementos de los animales. Porque imagínate nada más, llegas con tus brocados y con esto y con lo otro, y todos los invitados llegan con estos excrementos de caballos que fueron, pues era lo normal, ¿no? En los caminos. No, pues nadie iba a aguantar estar en esas fiestas. Entonces, los zapatos con plataforma, pues vienen desde la Edad Media. Vamos a pasar a historia. Se acaba la capsulita de trivia y seguimos con la historia.
El tema del día de hoy es, bueno, de esta primera sesión, es la cruzada albigense. La vez pasada, digo, el semestre pasado, el ciclo pasado, platicamos un poquito de, pues, quiénes eran los cátaros y por qué se inventó la Inquisición para poder controlar eso. Pero creo que es importante porque muchas de ustedes me hicieron preguntas a través del WhatsApp. Creo que es importante aclarar ciertas cosas porque van a marcar el siguiente siglo. Entonces, vamos a platicar un poquito. Eh, la cruzada albigense es un tipo de herejía, es el nombre que se le va a dar a la herejía que se localizó en una ciudad albi, pero además en muchísimas otras ciudades. Nada más que, bueno, la ciudad de Albi le va a dar el nombre a la herejía. Y la cruzada, que estaba en contra de esa herejía, pues se va a llamar así, ¿no? La cruzada albigense. Si tú te vas a una enciclopedia o si tú checas en el Google, te van a decir que esta cruzada se llevó a cabo en la zona de la Occitania, ¿verdad? Del Occitán, entre 1209 y 1244, o sea, en el sur de Francia, entre 1209 y 1244. Quisiera, por favor, que me dieran oportunidad de aclarar. A lo mejor inició en 1209, a lo mejor en el 44, pues ya no había tanto movimiento, pero no es que fuera seguido. No, 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 por favor. Vamos a separarla en tres fases y esas tres fases van a tener una buena cantidad de años, una entre la otra, entre una y otra. Entonces, no es que hayan estado más de 30 años peleando todos contra todos en el sur de Francia. La situación es que las consecuencias, pues sí son muy, pero muy, muy, muy grandes para Francia, para los minorías que vivían en territorio francés y definitivamente para lo que ahora le llamamos España, su frontera, su destino, quién va a gobernar España más adelante, etcétera. ¿Ok? ¿Quiénes van a estar en contra de la herejía? Bueno, los estados pontificios, claro, el Papa. Pero como fueron muchas décadas, pues van a ser tres los que les va a tocar. Inocencio III, que es tremendo, ¿verdad? Honorio III y Gregorio IX. O sea, los papas van a estar alimentando, permitiendo, promoviendo esta cruzada. Pero, pues como era territorio dentro de lo que se llama Francia, dentro del reino de Francia, vamos a tener dos reyes, el Felipe II y luego, bueno, se nos va a morir, ¿verdad? Y luego Luis VIII. Pero en resumen, tenemos al Papa, el que está en Roma, al Papa y al rey de Francia, ¿ok? Ellos van a estar en contra de la herejía. Pero ¿qué pasa con esta herejía? Bueno, esta herejía normalmente cuando te la platican como si fueran unas personas vestidas de blanco que ya no practicaban el matrimonio y que creían ciegamente en el Nuevo Testamento y que no comía carne y que estaban adentro de un castillo. Así te la platican en los libros, en las novelas, en las películas. Pero fíjense que muy pocas veces te dicen que esos son los puros, los cátaros, así se le dice al que ya llegó al máximo grado de purificación de tu alma, pero que en ese mismo tiempo, en ciudades, pueblos, familias de católicos, había personas que creían en esta nueva manera de practicar el cristianismo. Entonces, eso es lo que yo quisiera platicarles ahorita, porque si no sabemos eso, pues no vamos a entender por qué duró tanto la cruzada.
Pues si estás hablando de unos cuantos en un castillo, pues los matas o los encarcelas o los convences y se acaba la herejía. No, 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 no. Esto es muchísimo más complejo. Los cátaros o albigenses fueron un movimiento religioso de carácter gnóstico. ¿Qué quiere decir gnóstico? Bueno, es un tipo de creencia donde los que están en las esferas más altas, los que ya ascendieron en conocimiento, en estudio, en virtud, creen que pueden tener acceso a secretos del más allá. Dentro del cristianismo, el más allá, pues es Dios, Dios Padre, ¿ok? ¿Cuál, cuál secreto ellos, los cátaros, cuáles secretos creían que ya habían podido entender? Bueno, uno de los secretos que ellos creían que habían descifrado del universo es que las almas no tenían el privilegio de conocer a su creador en la primera vuelta. Ellos creían que las almas tenían que darle su trabajito para que en los primeros pecados que les tocaron, pues allá cuando Adán y Eva y lo que quieras, pues tenían que volver otra vez aquí a la tierra, trabajar su limpieza, ¿no? Para tener derecho a ver al Creador. Entonces, pues lo que les estoy diciendo es que sí, ellos creían en la transmigración de las almas. No es nada nuevo y no tiene nada que ver con los budistas. Hay grupos judíos que también creen y creían, ¿no? En los tiempos de los que estamos hablando, en la transmigración de las almas. Otra de las cosas que ellos sentían que habían descifrado es que no estaban tan seguros de que un simple mortal te diera el perdón y el no perdón o que pudiera transmutar, ¿no? El pan. Esos ellos no estaban, pues no estaban de acuerdo. Entonces, ellos no practicaban las misas ni la comunión. Ese tipo de cosas es muy, muy, muy fuerte. Ahorita, imagínense nada más en el siglo XIII. Su carácter era maniqueísta. ¿Qué quiere decir eso? O blanco o negro, o blanco o negro. Nada de que a veces me porto bien y a veces mal y a veces me perdonan y a veces no. Y si compro una indulgencia o si me voy a la cruzada. No, 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 no. Ellos decían, o estás bien, o sea, tu alma no pecó, o sí pecó y ya está manchada. No, 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 nada de que aquí le damos su lavadita. Entonces, pues son herejías muy notorias, porque la forma en que vive esa gente, hoy pues es un choque constante en contra de la forma que vivía la otra gente, sus vecinos, sus familiares, etcétera. Los cátaros o albigenses formaban una iglesia con clara tendencia cristiana primitivista. Eso quiere decir que ellos querían vivir como vivieron los apóstoles cuando estaba en vida Jesús. ¿Sí? Tendencia cristiana primitivista. Y ellos no estaban de acuerdo en andar buscándole relación al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y eso muy, muy, muy mal visto por las autoridades, ¿no? De la Iglesia Católica, Cristiana Católica, que era la única que existía en el espacio donde los cátaros se movían, que es Francia. Eh, ¿Cuáles van a ser una de las cosas más fuertes en aquel tiempo para el odio que tenían en contra de los cátaros? Fíjense que ellos tradujeron el Nuevo Testamento al idioma que era pues el natural para ellos, que era el occitano. Entonces, pues las prédicas, el catecismo se daba en occitano, no en latín. Siglo XII, siglo XIII.
es muy avanzado ideológicamente, religiosamente. Les comento, sin ahondar en el asunto, que ellos no van a ser los primeros en creer estas cosas. Sus ideas, sus pensamientos, ahorita está aceptado que vienen desde Bulgaria y bueno, fueron un siglo anterior a ellos, a los albigenses. ¿Por qué les hago el comentario de Bulgaria? Porque en Bulgaria había mucha relación con el Imperio Bizantino. Y acuérdense, chicas, el Imperio Bizantino no era católico. El Imperio Bizantino tenía otros rituales, otros pensamientos, otra forma de ver el mensaje que dejaron los apóstoles, bueno, los evangelistas. Entonces, va caminando, caminan las ideas, a veces se hacen un poco más laxas, pero a veces agarran mucho ímpetu. En el caso de los cátaros o albigenses, pues el ímpetu, qué barbaridad, fue increíble. Esta es una fotografía, es una imagen de la ciudad de Albi en la actualidad. Esta ciudad es totalmente pues, antigua, ¿no? Ustedes pueden ver las preciosura del puente, que está totalmente reconstruido, pero pues fue romano. Eh, de esta ciudad, ya en el siglo XII, se toma el nombre porque era increíble la cantidad de cristianos que ya no iban a la iglesia católica, pero sí iban a las reuniones de los católicos, las reuniones de estas personas que tenían otra manera de vivir el cristianismo o las enseñanzas de Jesús. El sistema moral que ellos llevaban era muy exigente. No creían en el infierno porque ellos creían que la única razón por la que andábamos aquí era para ser dignos de verle la cara al Creador. Entonces, el sistema moral que ellos tenían no era por el castigo, sino por el premio de estar en el paraíso. Y bueno, pues por alguna razón, todas estas personas que estuvieron en este movimiento religioso consideraron más hermoso el poder luchar contra tus instintos o contra, no sé, las tentaciones, en favor de tener la gran oportunidad de conocer a Dios. El máximo grado de gracia era logrado solo por los puros, si lo decimos en español, o cátaros, si lo decimos en occitano, quienes practicaban la castidad. Se dice, pero pues como todos ellos fueron exterminados, no lo tenemos tan claro, que dejaron de comer carne. Los puros practicaban una vida ascética y contemplativa. Los monjes también, los ermitaños también, o sea, no es nada nuevo. Ellos instruían a los seguidores con el objetivo de continuar las prácticas de los apóstoles. ¿Qué les estoy diciendo? No estaban encerrados en un cuarto, no. Ellos predicaban, ellos aconsejaban, ellos hacían reuniones, ¿ok? Los puros obtenían la prerrogativa de absolver de los pecados a los conversos y eso le reventaba a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los únicos que podían, a través de la confesión, absolver. La forma en que lo hacían era con imposición de manos, ¿no? Imponiendo las manos. Este ritual se llamaba consolamentum, o sea, el consuelo, consolamentum. ¿Y en qué estaba basado esta idea? Ay, pues que ellos tenían fe absoluta que Jesús había redimido el total de los pecados con su crucifixión. Entonces, lo único que hacían los puros o cátaros con los conversos era consolarlos y decirles que sí había manera de limpiar el alma, ¿no? Aunque se hubiera pecado en esos tiempos. Ahora,
Si nosotros hacemos un resumen de estas famosas, bueno, no famosas, sino son ustedes estudiantes asiduos de historia, pero bueno, para mis alumnas, para los que nos gusta la historia, son muy famosas. Dentro del turismo de Francia, la región del Cátara, uf, es un destino turístico increíble. Dentro de los acontecimientos más destacables de estas cruzadas son el asesinato de uno de los enviados del Papa, pues es fuerte, ¿no? La matanza de los ciudadanos de una ciudad que se llama Béziers, existe todavía. La expulsión de los ciudadanos de Carcassonne. Se expulsaron gracias a ciertas negociaciones. Y pues lo más como lo más dramático y que se le ha hecho mucha publicidad porque hay muchas novelas, hay cantares, hubo cantores en la Edad Media, etcétera, la destrucción del castillo de Montsegur, sí, la destrucción de un castillo en específico fue muy doloroso, además de que pues ya no había manera en que se pudiera rescatar a los cátaros. Si pensamos qué consecuencias tuvo en resumen, si pensamos qué consecuencias tuvo esta cruzada, pues sí vamos a tener tres consecuencias de muy diferentes tipos. Una es que sí fue verdad que lograron contener el catarismo, o sea, que tanto el Papa como los reyes católicos en Francia sí lograron extirpar esa herejía, a un costo terrible de muertes, terrible, pero bueno, es la consecuencia primera es que la cruzada la ganó el cristianismo católico. Pero vamos a tener una segunda consecuencia importante. Se cambió la geografía y el nivel de poderes dentro del reino de Francia. Y eso nos va a llevar en los siguientes siglos a situaciones muy interesantes, porque acuérdense que Francia siempre va a estar en competencia con Inglaterra. Entonces, si se mueve por acá una balanza, claro que los de Inglaterra levantan las orejas y empiezan a, pues, tomar ciertas decisiones en pro de una estrategia. Entonces, no nada más era una cuestión cristiana, también era una cuestión geopolítica, geografía y poder político. Y por último, pues va a suceder algo que hasta ahorita no hubo manera de cambiarse. Nunca hubo un cambio en esta consecuencia. Con la cruzada albigense se definió que los Pirineos es la frontera de España. Tan, tan. Ni tú subes ni yo bajo. Y esto estamos hablando del siglo XIII, del siglo XIII. ¿Por qué se definió eso? Porque muchos de los señoríos cátaros eran vasallos del rey de Aragón. No eran vasallos del rey de Francia, eran vasallos del rey de Aragón por unas cuestiones de guerrita, por una cuestión matrimonial, por una cuestión de convivencia, de conveniencia, pero ese norte de Francia, que en otros tiempos, perdón, ese norte de España, pues no parece que dejó de ser sur de Francia, ¿sí? La corona de Aragón estaba arañando así, aruñando por todos lados, porque acuérdense que en ese momento se estaba definiendo quién iba a ser el líder de la reconquista. ¿Quién? León, Castilla, Aragón, Navarra. ¿Quién? ¿Quién va a ser el líder de la reconquista? Bueno, pues los de Aragón estaban haciendo su trabajito y parte de ese trabajito, pues fue tener muchos más territorios que implica posibles soldados, ¿no? Posibles ejércitos y definitivamente
lo que le tenía que pagar cada señor cada año. Hizo su chamba el papá de Pedro, que es el nombre del rey que nos va a tocar en esta cruzada albigense. Sí, el papá de Pedro sí hizo su chamba. Pedro hizo su chamba. Ay, muchachas. No, no. Pedro no hizo su trabajo. Y por poco le cuesta a Aragón todo. No nada más el territorio de arriba, todo. Les voy a poner les estoy poniendo ¿cómo se llama? Listita. No para que nos la aprendamos, no para que nos confundamos con todos estos nombres. No. Yo quisiera, por favor, que quedara bien, bien, bien establecido que muchos de los condes y vizcondes o señores de estos territorios ya eran conversos cátaros, que muchos o sea, estos que están aquí enlistados, tenían, no solamente autorizaron, sino protegían a obispos, escúchenme, obispos que tenían sus catedrales, que 5 años antes, 10 años antes, 20 años antes, claro que fueron católicas, pero que esos obispos católicos también eran conversos al catarismo y se apoderaron de la iglesia porque tenían suficientes personas que querían escuchar la nueva verdad. Y si el señor feudal también estaba convertido, no le iba a mandar el ejército, más bien lo iba a proteger. Casi nunca nos platican eso. No, pues es una cosa tremenda. Es como crear una nación adentro de otra nación. Claro que los iban a catalogar como enemigos, sin lugar a duda. Les voy a poner este mapa para que nos demos cuenta de cómo está la situación del famoso rey de Aragón. Fíjense cómo entró, cómo penetró. Acá abajo está el reinado de Aragón, ¿verdad? Y vean cómo tenemos todo eso rojo, todo eso rojo, era protectorado de Pedro. Pero vean, o sea, llega hasta Marsella, el Aragón medieval. Es tremendo lo que perdió este Pedro por falta de estrategia. No, no, él no fue cobarde, él no era vicioso, simplemente no sé dónde estaban sus ministros, no sé dónde estaban sus consejeros, pero qué manera tan mala de jugar sus cartas. No, 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 qué barbaridad. Fíjese, ¿cómo se conocía todo ese protectorado, toda esa mancha roja del mapa anterior? ¿Cómo se conocía por los católicos? Las sedes de Satanás, las sedes en la casa de Satán. ¿Dónde había cátaros? Burgos, poblaciones complejas. ¿Quiénes eran cátaros? Señores, caballeros, burgueses, gente de pueblo. ¿Dónde se reunían? En talleres artesanales, en comercios, en iglesias católicas que ya las habían tomado como de ellos. Entonces las cosas estaban tremendas, pero de veras tremendas. Se tenía perfectamente establecido cuáles eran las diócesis, porque ellos siguieron la misma estructura en cuanto a jerarquía y en cuanto a separación geográfica. Tenían perfectamente, se conocía. Entonces tenemos a Albi, a Cahors, a Carcassonne, a Narbona y a Toulouse. Y esos eran los objetivos, ¿verdad? De lo que es la cruzada y del general de los ejércitos de la cruzada. ¿Por qué se llegó a esto? O sea, ¿cómo se les fue de la mano esa cantidad tan grande de territorio y ese territorio, pues, poblado densamente? No, no crean que había muy poquita población. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, pues porque descuidaron el mandato. La Iglesia Católica andaba en muy malos momentos en el medievo. Estaban muchísimo más preocupados en territorio, en riquezas, en poder político que en cuidar el rebaño. Bueno, pues el rebaño se les fue con otro pastor.
La situación caótica en el episcopado quiere decir de obispos, contribuyó la incapacidad de la iglesia para erradicar la herejía. Entre el pueblo, los cátaros eran una minoría, pero ganaron la aceptación social de muchos católicos de la región. Se sabe que había familias católicas con miembros cátaros. Además, nunca estuvieron excluidos de los puestos de gobierno local porque resulta que era una maravilla la honestidad y la disciplina de trabajo que tenían. Entonces, el Papa dijo, esto no puede ser, y empezó la lucha con Inquisición, con cruzadas, con lo que ustedes quieran. ¿Cuánto, cómo se les ocurrió, de manera personalizada, ¿no? De manera puntual hacer esta lucha? Bueno, pues con una inquisición. Inquisición nada más quiere decir hacer preguntas. Y sí fueron a hacer las preguntas y cuando regresaron, pues se dieron cuenta que era una cosa espantosa. Había sacerdotes que no se sabían el Nuevo Testamento. Había un montón de sacerdotes que no iban a misa, pues porque estaba enferma la mujer y sus hijos. Había obispos que ni siquiera se habían presentado a su catedral en 6 años, en 10 años, en 12 años. Ah, muy bien, ya sabemos la situación. De ahí en adelante, pues empezaron las quejas de los señores feudales del norte. Oye, no me están queriendo pagar tributo porque dicen que ya no pertenecen a esta situación del señorío feudal. O arreglas tú, papa, el problema o nosotros vamos a tener que arreglarlos. Pues claro que el Papa tuvo que decir, yo lo arreglo, porque si ya habían dejado de mandar los tributos o el pago que se le hacía a los señores feudales, claro que ya habían dejado de pagar el diezmo a la Iglesia Católica y ahí ya nadie estaba ganando, o sea, todo el mundo estaba perdiendo. Entonces, ¿qué se les ocurrió a los del Papa? Al Papa, primero Celestino, luego Inocencio, perdón, primero Honorio, luego, calma, perdón. Primero Inocencio, luego Honorio y luego Gregorio, ¿sí? ¿Qué se les ocurrió? Mandar representantes del Papa para que ahí pudieran tomar decisiones y para que los reyes y los señores feudales del norte entendieran que el Papa estaba tomando bien en serio el problema. Sí, nada más que primero estos legados, pues eran como representantes, como diplomáticos, ¿no? Pero en un 2x3, que la presión empezaba a subir y subir y subir. Ay, muchachas, es que no entendemos los seres humanos. Pues no van a creer que les dieron plenos poderes. O sea, el Papa, el uno, el 2 o el 3, el que quiera, le dio plenos poderes a sus dos legados papales, que iban y venían y eran sustituidos y lo que quieras. No, pues ya, con plenos poderes, estos legados papales empezaron a cometer abusos y claro, esos abusos nos llevan a horrores, ¿sí? Va a haber una situación muy interesante, muy interesante. Fíjese, eh, los primeros legados papales no fueron sacerdotes, fueron monjes, monjes benedictinos reformados, o sea, se iban por la derecha. Ellos eran buenas personas. Estos monjes benedictinos, claro que sabemos sus nombres, pero no tenemos que decir tantos nombres aquí en las clases porque no va a haber examen. Estos monjes benedictinos pues tenían una idea del cristianismo, el reformado, el que sí te llevaba, ¿no? Pues a poder rendirles cuentas a Jesús en el juicio final, buscando la resurrección, ¿no? En el día, pues ya, el día último, digamos. Estas gentes tuvieron sus juntas y sí estuvo Pedro II de Aragón. El Papa le había puesto el apodo del católico.
Pues sí, católico, católico, pero la mitad del dinero que recibía al año venía de cátaros. Entonces, Pedro II tenía mucho interés en que se bajara un poquito el perfil, o sea, no andar matando gente de un lado o del otro, no. Apaciguar un poquito a los legados papales, apaciguar un poquito a los señores feudales que eran cátaros para que sí le pagaran sus tributos a los señores feudales del norte que eran católicos. O sea, Pedro creía que tenía la habilidad para darle un poquito a cada uno de lo que cada uno estaba pidiendo. Pues no van a creer que sí funcionó al principio, pero era imposible que se sostuviera esa situación. O sea, eso no lo pensó Pedro. Pensó que las cosas iban a solucionar solas. No sé por qué, pero bueno, así lo pensó. Pedro fue coronado en Roma. Pedro va a iniciar esta como brillo, ¿no? Brillo de la corona aragonesa como mano derecha, así como el niño consentido en ese momento del Papa o de Roma. Y se le agradeció mucho y tuvo muy, muy buena presencia este acto dentro de todos los nobles que pertenecían a la corona de Aragón. Nada más que, hijo, el Papa en aquellos tiempos también era un señor feudal. Y tú no solamente decías que era católico o aceptabas pues la idea de ser un gran defensor del catolicismo. No, también tú tenías que jurarle vasallaje como señor feudal. Entonces, Pedro II de Aragón pues dijo, aquí es el momento, aquí es el momento. Yo me comprometo a pagar una suma anual a la Santa Sede, yo como vasallo, pero también me comprometo a probar mi lealtad manteniendo tranquilos a los cátaros. Entonces, pues ahí Pedro quiso servir a dos amos, ¿no? Quiso calmar al papado pero no quiso pelearse con los cátaros, pues porque los cátaros le daban a él, a Pedro, le daban su anualidad. Entonces Pedro en un momento le confió más al peso del dinero que Pedro le mandaba al Papa. Sí, dijo, no, el Papa no me va a hacer nada a mí porque no va a perder mi dinero. Le confió, le apostó a eso. Fíjense. Como les decía, el papá de Pedro pues fue el que empezó esta maravilla, ¿no? De territorio, señores feudales, tributos, brillo, brillo ante los otros reinos cristianos. Vamos a tener que Pedro II, o sea, el que nos toca en esta clase, ¿verdad? Pedro II, pues amarró lo que su papá había empezado a hacer. Pedro II lo amarró con matrimonios. Una de las hermanas de Pedro se fue a casar, digo, la mandaron casarse con el señor más importante de este territorio cátaro, que es Raimundo de Toulouse, de Tolosa. Entonces, ahí va una de las infantas, ¿no? De Aragón. Pero Pedro se casó con una muchacha de allá, una mujer que ya había estado casada y que había sido de veras, de veras, de veras una moneda de cambio para el papá de ella, ¿no? Porque ya había dos veces ya le habían arreglado matrimonios y se los habían deshecho y así. Se llama María de Montpellier. Esta María de Montpellier, pues va a tener una historia un poco catastrófica, porque fíjese que le caía regorda, pero le caía terrible a Pedro, a tal grado que no quería verla ni siquiera en el territorio. Dice la historia que obviamente son malas lenguas,
obviamente son malas lenguas. Dice que entre los nobles y los sacerdotes ahí de la corona de Aragón, engañaron a Pedro y lo emborracharon y le pusieron la oscuridad completa y lo que ustedes quieran y manden, y que por eso quedó embarazada ella. Dicen las malas lenguas, yo nada más les cuento lo que en ese tiempo se platicaba de ellos. Cuando supo que estaba embarazada, la corrió, la mandó otra vez a Montpellier y allá tuvo un varoncito, heredero a la corona. No quiso verlo, no quiso verlo Pedro y se tardó 2 años en conocerlo. Entonces, el Pedro, que sí podía, o sea, sí tenía una buena partida, creía que podía manejar más de lo que su poder le permitía. Si tú te casas con una heredera de Montpellier, no la puedes repudiar, porque en ese momento su papá, su hermano, su cuñado, su tío, su sobrino, que tenía las esperanzas en esa muchacha, pues claro que se vuelve tu enemigo y va a exigirte los derechos. Bueno, esa segunda parte, pues Pedro II no se dio, bueno, no lo consideró importante. Las cosas estaban todas como con doble personalidad, ¿no? Soy francés, pero soy occitano. Soy cátaro, pero mi señor feudal es católico. Soy católico romano, pero mis vasallos son cátaros. Esas situaciones no se podían sostener. Ahora, para que más les guste, nadie estaba luchando una sola guerra. Vamos a tener allá el Sacro Imperio Romano, siempre enemigo del Papa. Vamos a tener Inglaterra, siempre enemigo del rey de Francia. Y específicamente un católico español, pues claro que va a tener a los musulmanes en la península ibérica, pues siempre enemigos de cualquier cristiano español. Pero, ojo, aquí se los puse en mayúscula. A Pedro II de Aragón no solamente le va a tocar una cosa rarísima que se llama cátaros, acá en el norte, también le va a tocar una cosa rara que se llama almohades en el sur, o sea, en España, en el andaluz y en Portugal. ¿Quiénes son los almohades? Bueno, los almohades van a ser los nuevos dueños del changarro. Estos almohades van a llegar de Marruecos, nada más que ellos no vienen de dinastías árabes. No, ellos vienen de dinastías bereber, que son los autóctonos de Marruecos. Y hubo un momento específico que decidieron dejar de estar por debajo de los árabes, hicieron sus ejércitos, fueron muy bravos, fueron muy numerosos, tomaron Marruecos y claro que lo primero que se les ocurrió fue cruzar por Gibraltar a España. Pues claro, oye, pues ya tienes aquí controlado. Entre más controlado tienes aquí, más ejércitos tienes, pues vámonos para arriba. ¿Cuál va a ser la situación? Ellos van a dominar el norte de África, ¿sí? Y el sur de la península ibérica por 100 años. 100 años. Los almohades, desafortunadamente, van a ser enemigos de musulmanes árabes y de cristianos. Eso va a causar un problema importante, tanto al desarrollo cultural, económico, social de la parte musulmana, pero también va a ser un problemón para los avances de la reconquista. ¿Por qué?
Pues porque los almohades no venían en decadencia. Los almohades venían con sangre nueva, con muchísimos ejércitos, no tenían cultura, no sabían de ingeniería ni de arquitectura, pero fueron muy vivos y aprendieron rápidamente a duplicar, ¿sí? Las cosas que ya estaban puestas ahí por sus antecesores, que bueno, pues nosotros tenemos Sevilla, tenemos Córdoba, musulmana, que pues, simplemente es, ay, pues es un sueño. Vamos a hacer un paréntesis, nada más para que nos demos cuenta que la Edad Media no es la Edad Oscura y que si yo les digo que los almohades llegaron con un nivel sociocultural menor, no quiere decir que no pudieran haber contratado a arquitectos, ingenieros, matemáticos, científicos, médicos que ya vivían allá y que pudieron hacer pues que los almohades siguieran 100 años en el poder. ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando de la Giralda de Sevilla, ¿sí? La hicieron los almohades en el tiempo de Pedro. Imagínate nada más el nivel de economías que había con los almohades. Y claro, el frenón que estuvo la Reconquista cuando llegaron estos con todo el dinero, con todo, con todas las ganas. ¿Qué tiene de especial la Giralda? Pues 94 metros de altura. 94 metros de altura. Esto que están viendo ustedes ahorita es un comparativo, ¿sí? Un comparativo de cómo fue la Giralda en su momento, cómo fue la Giralda cuando se le aumentó pues en aquel tiempo fue algo así como un portento arquitectónico, ¿no? Que son todas estas manzanas doradas, son metálicas, son pesadísimas y además las tuvieron que subir 80 y tantos metros. Ustedes lo pueden ver en el otro extremo y en el centro ya pueden ver la Giralda cuando dejó de ser alminar, que es donde se llamaba a la oración, ¿no? A los musulmanes, cuando ya dejó de ser alminar y pasó a ser campanario. Esta Giralda fue hecha en los tiempos de las cruzadas, en los tiempos de Pedro, en los tiempos de la Reconquista. Y ahorita, claro que es patrimonio de la humanidad, porque es una cosa simple y sencillamente sorprendente. Y fue hecha en la Edad Media. En la Edad Media. Estamos hablando de los 1200, de los tiempos donde se supone que no sucedió nada. ¿Ok? Entonces, cierro el paréntesis cultural y vamos a hablar de algo, ay Dios santo, que fue absolutamente, pero absolutamente circunstancia, suerte, casualidad, no sé, como ustedes le quieran llamar, pero que cambió el rumbo de los acontecimientos, no solamente en ese siglo, sino en el otro y en el otro y en el otro y en el otro. ¿De qué les estoy hablando? Mire, en un momentito que bueno, pues sí sucedió en 1206, dos personitas iban del sur de Francia a Roma caminando, dos personitas, bien tristes porque no habían podido hacer lo que el Papa les pidió, ¿ok? Y por otro lado, desde Roma iban otras dos personitas rumbo a Castilla, rumbo al reino de Castilla en España. Bien contentos porque traían buenas noticias. Les cae la tarde, se juntan, platican y resulta que una de las personitas que venía de Roma hacia Castilla es Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán, el fundador de la orden de predicadores que nosotros conocemos como dominicos.
¿Cuáles son las posibilidades de eso? Pues la verdad, poquísimas. Los legados papales eran las dos personitas que iban hacia Roma. Y Domingo de Guzmán y su superior, que se llamó Diego de Aceves, eran los que iban hacia Castilla. Los legados papales, se tenían que enfrentar a que muchos cátaros, en ocasiones, conocían el evangelio mejor que los sacerdotes católicos. Y estos pobres legados papales iban a Roma a decirle al papa que no se le ocurría, no se les ocurría cómo le iban a hacer para poder educar de una manera correcta, ¿verdad? A todos los sacerdotes que ya tenían iglesia. Sí se les podía ocurrir cómo inventar un seminario o cómo hacer un seminario mejor, sí, pero ¿cómo le haces a todos esos sacerdotes que ya están ganando dinero, que ya tienen casa, que ya están ahí y que pues entre maromas no muy legales, no los vas a hacer que se pongan a estudiar los evangelios? Ellos iban bien tristes a Roma a decirles eso al Papa. Diego, este Domingo de Guzmán, en la platicada, junto con su obispo y todo, les plantean, les ofrecen a estos legados una solución. Les dice, miren, lo de la reforma clerical, lo de la reforma con todos los sacerdotes, pues sí lo tienen que hacer, pero va a ser tan, tan, tan lejana la consecuencia que no va a tener ninguna relación con la destrucción de la herejía cátara. Nosotros les ofrecemos el empezar a recuperar conversos cátaros de abajo. No, no los que dicen ustedes que están allá vestidos de blanco. No, no, no. Aquí los que no tienen mucha idea de que ya se convirtieron, que no saben muy bien que son herejes. Con una predicación como ellos aman a Cristo, pues es muy sencillo volverlos a traer a las costumbres de sus padres. Y a los legados les gustó la idea. Entonces, pues nosotros vamos a tener que por algunos meses, tanto Diego como Domingo estuvieron hospedados, ¿verdad? Estuvieron predicando, tuvieron buenos resultados. Diego, que ya era obispo allá en Castilla, se tuvo que ir, pero Domingo se quedó. Entonces, pues tenemos la razón por la cual la orden de predicadores fue fundada en Toulouse. Aquí ya lo entendemos, ya sabemos. ¿Por qué no fue fundada en Burgos si de allá era Domingo de Guzmán? ¿Por qué no fue fundada en Italia si Domingo de Guzmán pues fue a Roma a hablar con las autoridades no papales? Bueno, fue fundada en Toulouse porque fue fundada como una solución no violenta en contra de la herejía cátara. Él la fundó en el 1213, o sea, él estuvo trabaje y trabaje y trabaje y trabaje 6, 7 años y luego ya tuvo la fuerza suficiente y la compañía de otros 15 compañeros para formar una orden y fue muy fácil, porque no se tardó ni 3 años en que el Papa la confirmó. Acuérdense que una persona puede crear una orden, pero eso no quiere decir que sea una orden católica. Tiene que ser confirmada por el Papa en turno. Eh, bien poquito duró. En el 1221, Domingo de Guzmán falleció, pero la orden de los predicadores, después llamada Orden de los Dominicos, pues no tuvo límite, ¿verdad? No tuvo límite y nosotros sabemos que en la actualidad pues existe y es muy fuerte y hace muchísimas cosas, ¿no? Hace muchísimas cosas en los espacios donde se mueve. Ahora, vamos a empezar ahora sí con las malas noticias. Ahí voy.
Es que leí viene una super tormenta y pensé que aquí en Guadalajara, pero no, es que mi esposo está fuera de la ciudad y en la ciudad donde está viene una super tormenta, pero bueno, discúlpenme, es que si ves viene una super tormenta, medio que tienes que ver qué está sucediendo. Vamos a retomar. En 1207 va a haber un legado papal que pues él creyó que podía arreglar las cosas porque pues él tenía los poderes total, o sea, los plenos, ¿verdad? Los poderes plenos del Papa y la. Y pues hizo un acuerdo con los condes y con los señores y le pidió cosas pues un poquito más relacionadas con la economía. Pues eran señores y era legado papal, pero él arregló como si viniera de parte de otro señor feudal, no como si viniera con el heredero el sucesor de Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué cosas arregló? Hijuela, mire, número uno, si le vas a pedir dinero a alguien, no puedes pedírselo a los judíos, se lo tienes que pedir a la Iglesia Católica. Ah, número dos, el dinero que no nos has pagado, nos lo tienes que regresar de ya rapidito, porque si no, no te vamos a estar ayudando con lo de los cátaros. Híjola, otro apretón, ¿no? No puedes contratar mercenarios. ¡Ay, Chihuahua! Y tienes que perseguir a los cátaros. Entonces, pues dice que se firmaron las cosas y todo, pero por lo visto hubo un grupito que no estuvo de acuerdo. ¿Por qué les digo esto? Porque en el 1208, cuando este pobre iba a subirse a una lanchita y un barquito, ¿verdad? Porque iba a cruzar uno de los ríos, lo mataron sicarios. ¿Qué dicen que sucedió? Dicen que lo acuchillaron, que sacaron los ojos, que le cortaron la lengua y pues tenemos un montón de pinturas de medievales, claro, ¿verdad? Donde pues una cosa te lleva a la otra y al ratito ya no sabes qué es verdad y qué es lo que se fue pasando pues por este tipo de pinturas. Pero bueno, yo les tengo que platicar esto. Se le dio un trato muy especial a este señor. A este señor, la verdad, fue como que muy rápido. Miren, fue beatificado, pues como ya era santo, pues el cuerpo ya se volvió reliquia y todas estas cosas. Era muy fácil que los cátaros la tomaran para seguir convirtiendo personas, porque este tipo de, pues como de arbitrariedades, ¿no? De que me matan a uno allá y al ratito ya es santo aquí, ya se vuelve reliquia. Era muy fácil convencer a las personas que ya no querían supersticiones, pues de que estaba la Iglesia Católica en una decadencia. El asesinato del legado papal significó una llamada directa del Papa al rey, ¿no? Al rey de Francia. Y le dijo, a ver, ¿cómo le haces? Pero tienes que corresponder y tienes que decir, tienes que definirte. Y quisiera, por favor, leerles un parrafito de una de las cartas, ¿no? Que le mandó el Papa a los arzobispos, a los condes, a los varones y a los señores. Esto sucedió en 1208. Vean qué fuertes las instrucciones. Mire, despojad a los herejes de sus tierras. La fe ha desaparecido, la paz ha muerto. La peste herética y la cólera guerrera han cobrado nuevo aliento. Os prometo la remisión de vuestros pecados a fin de que pongáis coto a tan grandes peligros. Poned todo vuestro empeño en destruir la herejía por todos los medios que Dios os inspirará, con más firmeza todavía que a los sarracenos, o sea, a los musulmanes, ¿verdad? Puesto que son más peligrosos, combatid a los herejes con mano dura. Son palabras difíciles de pasarlas por alto, ¿no? Porque si la máxima autoridad te da carta blanca para matar y a ti te conviene mucho que desaparezcan estas personas, pues tú lo que haces es matarlas, ¿no? Entonces va a surgir una campaña relámpago en 1209. Esta campaña va a
crear una unión en lo que yo más o menos pudiera clasificar como los demonios de Tasmania. Uno se va a llamar Arnaldo, Amalrico, y el otro se va a llamar Simón de Montfort. Uno, pues iba a tener un cargo eclesiástico, ¿verdad? Y el otro, pues, una codicia. Él no era sacerdote, ¿no? Simón de Montfort no era sacerdote, él era señor, pero él quería ser dueño de toda Occitania. Es que eh, el nivel de codicia de este hombre es simple y sencillamente inigualable. Van a ser una mancuerna perfecta porque el legado a Malrico, pues va a poder repartir indulgencias y perdones y lo que quieras. Y este Simón de Montfort, como líder militar, pues va a poder atacar y pasar a cuchillo y quemar y hacer lo que sea, pues porque tenía eso, esas prerrogativas. Entonces, en esta expedición militar va a suceder que no aparece Pedro. Entonces, no van a estar aquí españoles, no. Van a ser cristianos católicos franceses contra cristianos cátaros franceses. ¿Hablaban el mismo idioma? No. Los católicos hablaban francés y los cátaros, los cristianos cátaros hablaban occitano. O sea, acuérdense que una nación tiene que tener el mismo grupo étnico, la misma religión y el mismo idioma. Estas personas sí pertenecían al grupo étnico, pues eran europeos todos ellos, pero ya no, ya uno de esos grupos ya había abandonado la religión católica. Pero desde el principio de los tiempos, ninguno de los dos hablaban el mismo idioma. No, 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 no eran una misma nación. Ahora cumplían dos requisitos para ser totalmente diferentes, para poder como justificar la idea de la guerra. En esta guerra relámpago, lo más triste que va a suceder va a ser la matanza de Bessières. Vean nada más qué belleza, vean nada más qué cosa tan hermosísima. Esa es la fortaleza que se defendió, ¿no? Y bueno, sigue presente. Esta es la fortaleza que se defendió en esta 1209 en lo que se le llamó campaña relámpago. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, nosotros sabemos que cuando ya se hacía, se veía al enemigo en los tiempos de la Edad Media, se sonaban campanas, se sonaban trompetas y los campesinos que no vivían en la ciudad amurallada sabían que tenían el derecho de entrar, ¿no? De protegerse en las murallas. Entonces, aunque nosotros veamos un pedacito así y yo les digo que en ese tiempo había 10,000 personas, tenemos que entender que es los que vivían allá adentro, pero también los que vivían fuera, los que le daban de comer a los de adentro, como 10,000 personas. El nombre del líder que estaba defendiendo la plaza de Bessières se llamó Ramón Roger de Trencabel. Ramón Roger de Trencabel. Tenía 23 años de edad. 23 años de edad. Su papá se le había muerto cuando él tenía 9 años. 9 años. Entonces, a los 9 años, él empezó a ser vizconde. A los 10 años empezó su entrenamiento como caballero. Así, eh, pues me da ternura, ¿no? O sea, 23 años de edad y tener esa responsabilidad, pues fue algo tremendo. Fue algo terrible, pero terrible. 2 meses tuvieron asediada, ¿no? Esa fortaleza. En una de esas se descuidó una de las puertas, pudieron romper el asedio y pasaron a cuchillo, pasaron a cuchillo. ¿Qué es lo que te dicen las fuentes medievales? Te dicen que mataron a todos. Eso no es verdad.
Las fuentes históricas te dicen que pudieron haber matado como unas 4,000 personas. Es horroroso, es horroroso. 4,000 personas en una tarde, pero les va a poner la piel chinita, lo que en aquel tiempo se decía que fue la orden del legado papal, el legado papal, no el general de los ejércitos. Cuando cayó la fortaleza, le fueron a preguntar al legado papal que cómo podían diferenciar quién era cátaro y quién era cristiano, o sea, quién iban a matar. Y dicen, en aquel tiempo decían que el señor Arnaldo Amalrico dijo, matadlos a todos, Dios reconocerá los suyos. O sea, ustedes maten al que se les antoje y allá San Pedro va a decir, tú eres cátaro, vas para abajo, tú eres católico, vas para arriba. Imagínense nada más. Para que esto haya sido parte de lo que se decía, ¿no? En aquel tiempo, quiere decir que aún los católicos, no, los sobrevivientes, ¿verdad? Sí le tenían un odio, un rencor importante a la forma en que se llevó a cabo la cruzada. Muy, muy feo, muy, 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 muy fuerte. Obviamente, bueno, pues cayó, obviamente, ¿verdad? Y vamos a tener que le siguieron los cruzados, recuperaron fuerzas, armas, comida, lo que quieras, y se fueron a esta preciosura. Vean el tamaño, vean por favor el tamaño, qué cosa. Esa hermosura se llama Carcasona en español, Carcasón. Era responsabilidad del mismo muchacho, del mismo Ramón Roger de Trencabel. Obviamente, porque había sobrevivido, ¿verdad? Obviamente se había ido directamente a Carcasón. Y cuando le llegó la noticia que habían pasado cuchillo a centenares de personas de Bessières, no tuvo duda, no tuvo la menor duda de entregar la ciudad. Pues lo que necesitaba era que no mataran a la gente. Entonces, entregó la ciudad, no hubo matazón. Los cruzados, o sea, Simón de Montfort, lo, lo desposeyeron, le confiscaron el total de sus señoríos y lo encerraron en una de las mazmorras de él mismo, del señor de de Trencabal. A los 2 meses se lo encontraron muerto. ¿Cómo avisaron? ¿Cómo avisaron que había muerto el muchacho de 24 años? Que había muerto de disentería, seguramente por la mala agua, ¿no? Que se le daba a los presos. Pero nunca vamos a saber, ¿no? Cómo murió este heroico vizconde a los 24 años de edad. ¿Cómo va a estar el momento? ¿Cómo va a andar ahí el agua? No, hombre. Que mátalos a todos y que Dios nos reconozca, no, mejor que nos reconozcan ahorita, ¿no? Ahorita. Entonces, los altos dignatarios occitanos se apresuraron a mostrar su ortodoxia católica. Hicieron procesiones, hicieron penitencias públicas, se latillaban, cargaban la cruz, se vestían de blanco, lo que tú quieras y mandes, para que los cruzados supieran, pues, que no eran cátaros. Entonces, también va a haber otra línea medio especial que surgió de las cruzadas albigenses, que van a ser los flagelantes. Vamos a platicar de ellas en otra sesión. Ahora, aunque ustedes no lo crean, las posesiones de este muchacho no se las dieron al jefe de los ejércitos, porque les recuerdo que esto de las cruzadas era para tener contento al rey de Francia. Y el rey de Francia estaba apoyado en los señores feudales del norte, que se hablaban francés. Entonces se le ofrecieron el legado de papa, le ofreció todos los territorios del pobre chamaco, del vizconde, al duque de Borgoña.
Pero fíjense, aquí está en la cabeza las reglas del juego. Y cuando sabes cuál juego estás jugando, sigue las reglas para poder estar adentro. ¿Qué dijo el duque de Borgoña? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué me estás ofreciendo tierras? El único que puede ofrecer tierras aquí es el rey de Francia. Y mientras el rey de Francia no levante la mano y no diga que es nosotros, ni sabemos que ustedes están matando gentes allá. Olvídate que aquí el papá nos va a empezar a repartir tierras. Entonces, aquí el único que estaba jugando bien las barajas, pues eran los que estaban arriba, que no se estaban metiendo en la cruzada. ¿Qué fue lo que dijo Simón de Montfort? Oye papá, oye legado, yo no sé quién crees que eres, pero sin mis ejércitos tú no eres nadie. Así que más vale que me tengas contento. Y adivinen a quién le tocó todos los territorios del vizconde. Pues claro que a Simón de Montfort. Entonces, este Simón de Montfort, con esta campaña relámpago, se hizo 10 veces más rico de lo que era con una campaña relámpago. ¿Ustedes creen que se iba a detener Simón de Montfort? ¿Ustedes creen que él estaba interesado si había más cátaros o menos cátaros? Él lo que necesitaba era adelante, adelante, adelante. Y pues si tenía la cantidad de tierras que el rey de Francia, pues ya vería cómo lo defendía. Pero él, no, 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 impresionante, pero de veras impresionante. Empezaron a caer las ciudades, a veces con algo de resistencia, pero no mucha, y a veces sin resistencia, porque esa masacre de Bessiers, pues fue impensable, de veras, fue impensable. Van a seguir pasando los meses, ¿verdad? Van a seguir arreglándose las cosas y los cruzados van a llegar a otra ciudad que, bueno, claro, también está amurallada, que se llama Minerva. Caen. Luego se van a Termes, luego se van a Puebla, caen. Empiezan a darse cuenta que no les conviene a los cruzados que queden vivos los señores de esas fortalezas. ¿Por qué? Porque cada señor era primo, tío, cuñado, suegro, yerno de otros señores. Entonces, era como quitarle lunch al niño que era hermano del más peleonero y del más grande del salón. ¿De qué te sirve quitarle el lunch si esa persona, ese niño te va a traer al que te puede golpear? Entonces empezaron a tomar prisioneros a las más altas esferas de la nobleza francesa occitana. Ya se estaban rompiendo muchas reglas. En el 11, o sea, un año más, en 1211, en uno de los señoríos, el señorío de Montreal, 80 caballeros fueron ahorcados. Una de las mujeres fue aventada a un pozo. 400 cátaros fueron quemados vivos. ¿Eh? Quemados vivos, obviamente enfrente de toda la gente, pues para que se supiera muy, muy bien que sí era cierto. No, ya la cosa estaba de no poder creerlo, ya el Papa no sabía qué hacer, el rey no entendía cómo iba a estar, pues su posición, porque eran unos abusos que no se habían visto hasta esta época. Los cruzados se fueron a Toulouse, que era la plaza más grande, la más rica, la que tenía una concentración tremenda de ejércitos y lo que ustedes quieran y manden. Iban mensajeros a decirle a Pedro que se estaba perdiendo la plaza, que tenía que hacer algo, no nada más mandar noticias ni nada. Bueno.
Pedro acepta, acepta acudir y agarra su caballo y agarra sus ejércitos y a sus capellanes y a su gente y a su toda y sabe que tiene que dirigirse a una ciudadcita Muret, donde estaban, pues el gran problemón, ¿verdad? Porque estaban, ¿cómo se llama? Asediada en el castillo de Muret. Nada más que quisiera decirles esta sorpresa, como dicen ahora los muchachos, plot twist, esta sorpresita. Mire, la situación era más compleja de lo que nosotros podemos imaginar con la información que les he estado dando hasta ahorita. Ya se acordarán que les dije que a este Pedrito le caía gorda a su esposa y que la había corrido y que la pobre tuvo a su muchachito en Montpellier. Todo eso sí se acuerdan, se los acabo de decir. Bueno, ahí va. Cuando Pedro tuvo que jugar una mano, ¿cómo le hago para yo no ir y no meter mis ejércitos, para no echarme en contra al papá? Cuando tuvo que jugar una manita así de barajas, pues no van a creer que hizo un acuerdo nupcial con Simón de Montfort, el demonio, el general que estaba tomando todos los castillos. Hizo un acuerdo nupcial para que se casara ese muchachito de 4 o 5 años de edad con la hija de Simón. Como Simón no le creyó, sí, sí, están pensando bien, sí, le dijo que se tenía que quedar el heredero al trono de Aragón, que se tenía que quedar en el castillo de Simón de Montfort. Y Pedro, que les digo que no era muy estratégico, que digamos, aceptó. Aceptó. Entonces, muchachas, en el verano de 1213, cuando Pedro y su ejército van para apoyar como señores feudales, no como católicos y cátaros, el único heredero al trono de la corona de Aragón estaba en manos del enemigo, que además muy probablemente iba a ganar ese enemigo. Muchachas, esas cosas no se hacen. Esas cosas no se hacen. Si tú eres el rey de Aragón y allá está tu niño secuestrado, tú mandas a 300 sicarios en la noche, matas a todas las nodrizas, institutrices, guardias y lo que quieras, agarras al muchachito y lo metes en una cueva. No vas a subir con tu ejército, con tu único heredero, en posesión de tu enemigo. Bueno, pues así sucedió las cosas. Nunca vamos a saber si Pedro tenía otro plan. ¿Por qué? Porque se muere, lo matan en batalla, lo matan en el castillo de Muret. ¿Se murió el rey? Sí, se murieron como unos 15,000 hombres también. Fue terrible la batalla de Muret, pues imagínense, 15,000 cadáveres. Pero no fueron los 15,000 cadáveres, fue la muerte del rey lo que hizo que se desbandara. No, o sea, pues los soldados dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Huyeron, hubo retirada y la derrota fue definitiva. La derrota fue definitiva. Nada más que en mi clase de la Edad Media, la asombrosa Edad Media, ninguna noticia que yo les dé es sencilla. ¿Qué le va a pasar al cuerpecito, al cadáver del pobre Pedro? Pedro estaba excomulgado. ¿Por qué estaba excomulgado? Porque se fue a ayudar a los cátaros. Entonces, cuando le llegó la noticia al Papa, el Papa lo excomulgó. Y como estaba excomulgado, pues no tenía dónde descansar sus restos mortales, no podían enterrarlo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió?
Los caballeros hospitalarios, que estaban más cerquita que los templarios, los caballeros hospitalarios recogieron el cadáver, eso quiere decir lo protegieron, ¿ok? Recogieron el cadáver, lo protegieron, lo enterraron en una posesión de ellos ahí en Toulouse y todos, los aragoneses, los castellanos, ¿cómo se llama? Leoneses, ¿cómo se llama? Bueno, nada más esos, pues empezaron a rogar para que el Papa levantara la excomunión. Y el Papa dijo, bueno, pues que me deban un favor, ¿verdad? Que me deban un favorcito. Levantaron la excomunión, permitieron que se trasladara el cuerpo y ahí va, lo desentierran de Toulouse y ahí va el cuerpo, hasta territorio aragonés, donde pues ya lo pudieron enterrar. Chicos, chicas, en la Edad Media, nada es punto uno te lleva a punto B. Demasiadas cosas raras. Y hablando de cosas raras, bueno, ya vamos a terminar. Este es el último tema que les platico porque aquí me quedé en la clase presencial. Hablando de cosas raras y coincidencias y todo. Escúchenme, por favor. Voy a hablar otra vez de la pobre corrida, María de Montpellier. Mire, como María de Montpellier, pues estaba pues en Montpellier, ¿verdad? Y como el niño ya no estaba con los familiares Montpellier, sino que lo estaba cuidando el demonio este, ¿verdad? Simón de Montfort. Ay, pues se le hizo bien fácil a Pedro. Ay, pues yo creo que lo que voy a hacer es repudiar a María. Y pues me voy a casar con la otra perenganita, otra que la verdad no importa quién es porque no sucede. Pero pues bueno, como yo ya voy, más vale que me den la autorización el Papa antes de ver cómo sucede esto de que yo ya voy a territorio cátaro. Entonces pidió el repudio, o sea, pidió la anulación del matrimonio. Pues sí, pero me puedo imaginar que en el momento que salió la carta para Roma, salió un mensajero de los espías de Montpellier. No, pues María tenía hermanos, pues claro que necesitaban que siguiera siendo la reina de Aragón. Entonces supo la familia Montpellier que Pedro quería la anulación. Y dijeron, Mariquita linda, te me vas a Roma y te pones de rodillas a chillar, haz lo que te dé la gana. Pero Pedro no puede convencer al Papa que anule esto, porque el niño sigue vivo. El niño sigue vivo, o sea, el heredero al trono de Aragón, de Aragón sigue siendo un Montpellier. Entonces, cuando Pedro estaba cometiendo el más grande error de su vida, que le costó la vida, María estaba en Roma y se nos murió allá. Entonces quedó huérfano Jaime. Heredó todo lo que le tocaba del papá y heredó todo lo que le tocaba de la mamá. Y este muchachito estaba en posesión, literalmente, de Simón de Montfort. ¿Qué hizo el papá? Ay, Simoncito, ¿de veras crees que vas a ser tan poderoso que puedas ser mi enemigo? Estás totalmente equivocado, mi rey. Aquí te va una bula exigiendo que entregues al niño a la familia de la corona de Aragón. Entonces, por más que Simón de Montfort dijo, no lo entrego, no lo entrego, no lo entrego, porque es mi futuro yerno, tuvo que entregarlo, tuvo que entregarlo. Se tardó un año y el niño vivo, no lo entregó, pues pasan cosas horribles. Lo entregó vivo. El Papa lo exigió, Simón tuvo que
tuvo que, ¿cómo se llama?, obedecer. Se trasladaron aragoneses para ir a recogerlo y se nombró a un caballero templario para que fuera su protector. Entonces, este pequeñito Jaimito, sus primeros años ya como rey, rey, no en funciones por la edad, pero él era rey. Fue educado por caballeros templarios en posesiones, o sea, en territorio templario. Y me gustaría, pues, que tuviéramos esto así como, pues, por ahí guardadito, cuando platiquemos de la política exterior, de la forma en que va a gobernar Jaimito, Jimmy para nosotros. ¿Ok? Y esta diapositiva naranja nos dice que ya estamos al parejo de las personas que tomaron la clase presencial. No todas las sesiones son tan complejas como esta, pero si yo no confío en que ustedes pueden manejar esta pequeña complejidad, no daría clases. La verdad, no daría clases. Yo estoy aquí para mostrarles los hilos escondidos de cómo se va haciendo nuestra historia. Entonces, no se enojen conmigo. Vamos a tratar de que quede claro todo y definitivamente quedo a sus órdenes para lo que ustedes quieran. Los comentarios, las preguntas, las aclaraciones a través del WhatsApp. Muchas gracias. Espero que el grito que den mañana sea algo bien padre, una muy, muy buena fiesta y pues que viva México.